Bueno, damos inicio entonces. Por favor. Bueno, entonces buenos días a todos. Mi nombre es María Juliana Aldana Hoyos, soy residente de pediatría de primer año y el día de hoy vamos a hablar acerca de triage y score de severidad en el servicio de urgencias. Como introducción, debemos tener en cuenta que el propósito de todo sistema de clasificación de emergencias es establecer una jerarquía de atención segura y efectiva que se basa en el riesgo clínico de nuestro paciente para así priorizar cuáles son los casos más urgentes y que debemos atender de forma rápida. El objetivo también es identificar un cambio rápido en la condición clínica del paciente, reducir eventos adversos graves por el deterioro de este paciente y esto va a tener no solo un impacto a nivel individual, sino también a nivel en salud pública por la reducción de la mortalidad que se ha visto evidenciada con la aplicación de todos estos scores. Las escalas de riesgo deben ser fáciles de calcular, fáciles de interpretar y deben favorecer la toma de decisiones por parte del personal médico, por lo cual se han adoptado ampliamente en la práctica clínica y en el mundo desarrollado. Entonces, vamos a empezar a hablar de triage. El triage es considerado el método idóneo de selección y clasificación de los pacientes que va a permitir determinar una prioridad con la cual deben ser atendidos. Esto se va a basar en la necesidad terapéutica y en los recursos disponibles, los cuales pues tenga el hospital. Entonces, como objetivo vamos a tener priorizar casos para brindar una atención segura y eficaz que se base en el riesgo clínico. Pero en la población pediátrica esta es una tarea compleja y que tiene amplios desafíos. Primero, por las dificultades en la comunicación, pues que son características de los niños pequeños, también en los padres, porque el hecho de llevarlos al servicio de urgencias pues va a generar ansiedad y esto puede dificultar la comunicación, y además hay que tener en cuenta toda la variabilidad de los parámetros fisiológicos de acuerdo al grupo etario que la persona que realiza el triage los debe tener en cuenta para realizar una adecuada clasificación. Además, tener en cuenta que la epidemiología y la presentación clínica de las enfermedades puede variar de la población adulta a la población pediátrica. Cuando hablamos del triage, este tiene sus orígenes en Francia. Los orígenes se acuñen a un cirujano que fue jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, conocido como Dominique Jean Larrey. Argumentó la necesidad de tratar a los heridos en combate de acuerdo a la gravedad de las lesiones y a la mayor celeridad que se le daba a dar para salvar las vidas de estas personas. Entonces podemos ver cómo el triage tiene un origen a nivel extrahospitalario, principalmente pues en el campo de batalla. El Colegio Americano de Médicos de Emergencia y la Asociación de Enfermeras de Emergencia han establecido que toda escala de triage debe demostrar las características de confiabilidad, de validez, de utilidad y de relevancia. Debe entenderse, debe aplicarse rápidamente y debe haber una concordancia interobservador de quien la realiza para así favorecer la ubicación adecuada de este paciente, el tiempo de atención óptimo al cual debe ser pues atendido y debe correlacionarse con los requisitos de los recursos que haya en el servicio de urgencias. Va a favorecer la predicción de resultados clínicos, la gravedad de la enfermedad y las tasas de mortalidad. A nivel mundial existen diversas escalas de triage que son las más utilizadas. Entre ellas tenemos la ATS, la Canadian Triage y Acute Scale, el Manchester Triage System y el Emergency Severity Index, que es usado en Estados Unidos. Estos son sistemas de triage complejos que se caracterizan por tener 5 niveles de clasificación y se consideran que al tener 5 niveles de clasificación tienen una mejor validez en comparación con los sistemas de 3 niveles. Sin embargo, cuando hablamos de Colombia como tal, el Ministerio de Salud y de Protección Social, en la resolución número 5596 del año 2015, definió los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de los pacientes en los servicios de urgencias. De esta manera se establecieron también 4 objetivos que debe cumplir el triage. Uno de ellos es realizar una valoración rápida y ordenada de los pacientes, identificando aquellos que requieren una atención inmediata. Va a permitir también, el objetivo es seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según el nivel de prioridad clínica y los recursos de la institución. Esto va a traer consigo la disminución del riesgo de muerte, de complicaciones o discapacidades en los pacientes y siempre debemos brindar una información completa tanto al paciente como a la familia para que él entienda cuál fue su clasificación de triage y cuál va a ser la duración de espera, porque así se va a disminuir como tal esa ansiedad que
se genera al esperar un servicio de urgencias. Entonces acá tenemos la clasificación que se usa en nuestro país. Vamos a tener que el triage 1 es aquel paciente que va a requerir una atención inmediata porque su condición clínica representa un riesgo para la vida y necesita maniobras de reanimación, ya sea que tenga un compromiso a nivel ventilatorio, respiratorio, a nivel hemodinámico o neurológico, que esté en riesgo una pérdida de un miembro o de un órgano y de esta manera deben ser valorados inmediatamente. El triage 2 es aquella condición clínica del paciente que puede evolucionar hacia un rápido deterioro o hacia incluso la muerte. Puede incrementar el riesgo de la pérdida de un miembro o de un órgano y estos pacientes requieren una atención que no debe ser más allá de los 30 minutos. El triage 3 es aquella que tiene una condición clínica del paciente que requiere medidas tanto diagnósticas como terapéuticas en el servicio de urgencias. Son pacientes que se encuentran, digamos, estables desde el punto de vista fisiológico, pero su estado clínico puede empeorar si no se abordan adecuadamente y su tiempo de espera debe estar aproximado en los 60 minutos. El triage 4 es aquel paciente que presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, pero sí tampoco van a representar un riesgo evidente para la vida, pero sí pueden generar una secuela o un riesgo de complicación a largo plazo por la enfermedad que están presentando. La atención en el triage 4 puede ser dado por una consulta prioritaria que debe ser en un periodo de 24 horas. El triage 5, por otro lado, es aquel paciente que tiene una condición clínica que puede ser agudo o que puede ser crónico, pero no hay un deterioro o un compromiso del estado general del paciente, ni tampoco va a haber un riesgo evidente para su vida o para la funcionalidad. Este paciente debe ser atendido en un servicio de consulta externa en un periodo no mayor a las 72 horas. Ahora vamos a hablar del triángulo de valoración pediátrica. El triángulo de valoración pediátrica fue desarrollado por la Academia Americana de Pediatría al final de los años 90 como una herramienta para la evaluación inicial de los pacientes que se daba antes o se indicaba en el ámbito extrahospitalario. Sin embargo, en el año 2005 se realizó un grupo de trabajo en el cual se evaluaron pues todas las definiciones del enfoque que se debía dar en el abordaje inicial de los pacientes y en esta reunión se estableció que en todo el algoritmo estándar para la evaluación de emergencias pediátricas debería comenzar siempre con el triángulo de valoración pediátrica. El triángulo de valoración pediátrica nos va a permitir entonces establecer cuál es el nivel de severidad y determinar la urgencia del tratamiento del paciente pediátrico. Nos va a permitir identificar el problema fisiológico general por el cual está cursando el paciente y el objetivo es que lo debemos realizar en un tiempo menor de 30 segundos, donde lo que vamos a usar es más que todo la visión y la audición. En este caso no vamos a hacer una valoración palpable de este paciente, sino a través del sentido de la visión y audición vamos a lograr comprender cuál es ese estado inicial de nuestro paciente. Y se compone de tres componentes, que son la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Entonces, cuando vamos a hablar de la apariencia, tenemos una mnemotecnia conocida como TILCS. En esta vamos a evaluar el tono del paciente, ver si nuestro paciente se mueve espontáneamente, si se resiste al examen, perdón, si se sienta, si se mueve, si puede caminar de acuerdo pues a su neurodesarrollo. Vamos a evaluar cómo está la interacción de nuestro paciente con su entorno, si establece como tal una interacción con su cuidador, con el medio que lo rodea, si es consolable o no, es decir, un niño que pueda estar llorando, pero si su madre le brinda los cuidados o por parte del cuidador, este niño se va a calmar. Cómo si este paciente puede generar un contacto visual con su examinador o con la persona que lo está cuidando y de acuerdo pues también a su neurodesarrollo ver cómo está su lenguaje, cómo está su llanto, si es un llanto fuerte o si no lo está. Vamos a evaluar ya los parámetros como tal respiratorios. Aquí vamos a ver si hay sonidos anormales a nivel de la vía aérea, si es un paciente que presenta un estridor, si presenta sibilancias audibles a distancia, si presenta un
ronquido, si hay una anormalidad en la posición que nos indique que el paciente está en una posición distinta para disminuir, por ejemplo, la resistencia en las vías aéreas, aquella paciente que está en posición de trípode, paciente con posición de olfateo o aquel niño que no tolera el decúbito supino, sino que debe estar en posición de sedestación. También las retracciones, que son indicativos de dificultad respiratoria a nivel supraclavicular, intercostal, subesternal, pacientes que presenten, por ejemplo, aleteo nasal. Y a nivel de la circulación de la piel debemos valorar la palidez, si hay signos de la piel moteada, que indica pues que hay un proceso de vasoconstricción periférica, si un paciente con cianosis, donde tenga una coloración azulada a nivel cutáneo o a nivel de las mucosas. Estos tres componentes, cuando se combinan, van a favorecer que obtener una impresión general del estado clínico nos va a permitir distinguir si nuestro paciente está estable o inestable y ver cuál es la anormalidad fisiológica primaria, si es a nivel respiratorio, a nivel de la perfusión o a nivel del sistema nervioso central. Se han podido establecer 6 categorías relacionadas con esto, como pueden ser la dificultad respiratoria, ver si un paciente está por otro lado en insuficiencia respiratoria, en un shock compensado o descompensado, si hay una disfunción del sistema nervioso central, o cuando hay un compromiso como tal de los 3 parámetros, una insuficiencia o una alteración ya como tal a nivel cardiopulmonar y con una afectación del sistema nervioso central, que ya es el caso pues del paciente más severo y que requiere maniobras de reanimación. Siempre pues debemos buscar la validación de todas estas escalas, de estos algoritmos y de todos estos scores. Se realizó un estudio retrospectivo unicéntrico de una cohorte de 302.103 niños que fueron atendidos en un departamento de urgencias en un periodo de 5 años en un hospital universitario de España. Este estudio se publicó en el año 2017 y tenía como objetivo evaluar esos hallazgos del triángulo de valoración pediátrica con marcadores de gravedad que se definieron. Uno, como la capacidad que tenían pues de esto de predecir el riesgo de hospitalización, de la admisión a unidad de cuidados intensivos y si se relacionaba o no con la duración de la estancia hospitalaria. ¿Qué se pudo encontrar? Que pacientes que tenían alteraciones, por ejemplo, a nivel de la apariencia, tenían mayores tasas de hospitalización en un 35.5%, pero cuando había una anormalidad y si se veía comprometido más de un componente de ese triángulo de valoración pediátrica, podemos ver cómo esa hospitalización fue mayor en un 66.7%. Y si lo vemos o lo evaluamos en cuanto a el ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, también se encontró que cuando había normalidad más de un componente, pues había una mayor tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Acá pues vemos también ese riesgo como tal relacionado pues tanto con la hospitalización, que era como el objetivo primario de encontrar la validación de esta escala. Podemos ver también cómo pues las anormalidades en más de un componente fueron las que más predijeron esto. Todos tenían pues una significancia estadística y de aquí se pudo determinar que los hallazgos anormales, pues tanto en el triángulo de valoración pediátrica, sí se asocian con marcadores de severidad sugeridos, que son pues en este estudio definidos como la tasa de hospitalización, de ingreso a cuidados intensivos y la estancia hospitalaria. Entonces sí se debe realizar este triángulo de valoración pediátrica al inicio del proceso de triage en todo servicio de urgencias. Ahora vamos a hablar de diferentes escalas. Vamos a empezar con las escalas relacionadas con el síndrome broncoobstructivo y aquí voy a ampliar también con el CRUB. Vamos a empezar a hablar de la bronquiolitis. Es importante porque en esta debemos hacer una evaluación de la gravedad, porque de aquí pues se va a definir la toma de decisiones clínicas y evaluar también la respuesta de este paciente a todo el manejo terapéutico que llevemos a cabo. Y también pues va a favorecer el estudio y la realización de la investigación clínica. Entonces acá tenemos esta escala que es el Bronchiolitis Risk of Admission Score. Este tiene como objetivo ver el riesgo que tiene este paciente según la escala de puntuación, si va a ser admitido o no
a la hospitalización y también ver el riesgo de una estancia hospitalaria prolongada. Como vemos, hay diferentes parámetros, entre ellos tenemos la duración de los síntomas, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, ver cómo es esa edad de presentación en el cual el paciente pues cursó con su bronquiolitis. Vamos a tener un puntaje que la sumatoria se ha establecido como un punto de corte mayor o igual a 3, son pacientes que probablemente van a requerir una admisión en ese servicio de urgencias con una accesibilidad del 74%, una especificidad del 77%, un valor predictivo negativo del 83% y un valor predictivo positivo del 67%. Ahora voy a hablar de las escalas de severidad en asma. Una de ellas también es la escala de Gut-Downs, que también está aplicada a la bronquiolitis y se las voy a mostrar ahora. El objetivo de realizar todas estas escalas de severidad está relacionado con la estandarización del diagnóstico clínico para poder brindar una atención pues, adecuada en el servicio de urgencias y definir el manejo también adecuado en todos los pacientes. En cuanto pues a estas herramientas, como ven son varias, vamos a hablar del PAS, que es el Pediatric Asthma Severity Score. Este tiene como, o fue desarrollado y validado a principios del año 2000. Vemos cuáles son los parámetros que se miden en esta. Tenemos la frecuencia respiratoria definida también por los grupos etarios. Tenemos cómo son esos niveles de saturación de oxígeno, hallazgos a la auscultación, la presencia de retracciones y de disnea. La sumatoria de estos puntajes nos van a establecer una severidad, el determinar el grado de severidad. Entonces tenemos grado leve cuando es menor a 7, un grado moderado de 8 a 11 y una crisis como tal asmática severa cuando es mayor a 12. Entonces se hizo un estudio que tenía como objetivo determinar si este sistema pues estandarizado, el PAS, se asocia con la presencia o el tiempo del uso de salbutamol en nebulización continua en el servicio de UCI pediátrica y la estancia hospitalaria a este nivel. Se realizó un estudio retrospectivo en el cual se evaluaron 188 participantes entre la edad de 2 y 19 años. Entonces, aquí, ¿qué se pudo encontrar? Que la mediana de duración del uso de nebulización continua con salbutamol fue mayor en el grupo grave, que tenía pues una escala de PAS considerada una crisis asmática severa con una mediana de duración de 21.5 horas en comparación a 15 horas en pacientes que habían sido considerados como una crisis asmática moderada y ya de 10 horas cuando era considerada una crisis asmática leve. Ya cuando se evaluó como tal esa duración en las horas en la UCI pediátrica, se encontró que los pacientes que habían sido clasificados de alto riesgo pues presentaron una estancia hospitalaria de 35.6 horas en comparación a 26.5 horas y 17.6 horas si su gravedad era menor. Cabe resaltar que estos pacientes tenían un diagnóstico de un estatus asmático. Ahora vamos a hablar del Ayers. Esta es otra escala pues utilizada para la valoración de la gravedad en asma. Esta escala se validó frente al criterio estándar que se consideró como el porcentaje previsto del BEF1, que se midió tanto al inicio de la crisis como en la respuesta al tratamiento y ver si los cambios en esta escala de puntuación de severidad al inicio y después del tratamiento se correlacionaban también con esta modificación en el BEF1. Esta escala se desarrolló como una modificación de una escala previa que se había desarrollado, que es la escala PRAM, pero para poder desarrollar el Ayers lo que se hizo fue retirar el trabajo respiratorio que se buscaba con la escala de PRAM, al evaluar la dificultad respiratoria dada por el uso de los músculos escalenos como músculos accesorios y también al desarrollar pues esta escala de layers se agregaron otros parámetros como las retracciones intercostales, subcostales y la fase expiratoria que nosotros sabemos que en las pacientes con asma suele estar prolongada. Entonces, ¿qué permitió? Favoreció una puntuación de la gravedad del asma con un mayor número de componentes importantes que eran fáciles de distinguir por el observador y que capturan más rápidamente la variabilidad de la gravedad de la exacerbación, a la diferencia pues de la escala de Pram, que se requería como de una palpación de esos músculos escalenos o incluso para valorar objetivamente el esfuerzo respiratorio a este nivel se requería de una electromiografía y esto pues no es usual y no es útil en un servicio de urgencias.
Ahora vamos a hablar de la escala de Wood-Downs. La escala de Wood-Downs fue validada por consenso y está basada en los mecanismos de compensación que son activados ante la dificultad respiratoria por la obstrucción de la vía aérea. Digamos que tiene una fortaleza principal y es que si ustedes pueden ver, se basa principalmente son en síntomas y en hallazgos del examen físico, sin el requerimiento pues de pruebas adicionales. Esto se ha encontrado que también tiene una adecuada correlación con la saturación de oxígeno. Además, a la hora de enseñarlo, digamos, en la práctica clínica, tanto a enfermeros como médicos de formación, pues tiene una facilidad en cuanto a su aprendizaje. Entonces, acá tenemos diferentes parámetros como la cianosis, la ventilación, las sibilancias, la presencia de tirajes, cómo es esa frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que la sumatoria pues nos va a dar un puntaje. Consideramos una crisis leve de 1 a 3, moderada de 4 a 7 y severa de 8 a 14. Estas escalas se utilizan tanto al inicio del paciente cuando consulta el servicio de urgencias como también para valorar la respuesta después de instaurado el tratamiento. Ahora vamos a hablar de una escala que es útil en Krupp, se conoce como la escala de Wesley. Esta se considera un sistema de evaluación del Krupp que tiene una herramienta objetiva y es determinar la severidad en estos pacientes. Como vemos, consta de 5 parámetros para identificar estas condiciones que se asocian a una gravedad del Krupp, como son la presencia de estridor, la presencia de retracciones, si hay entrada o no del aire, si hay cianosis asociada pues al aire ambiente y cómo está el nivel de conciencia de nuestro paciente. Un puntaje considerado leve va de 1 a 2, moderado de 3 a 8 y grave mayor a 8. Cochrane avaló en 1999 esta escala con el fin de orientar el uso al seguimiento de los casos y también se ha realizado una escala de Wesley modificada que realmente omite el punto del nivel de conciencia, pero no se ha validado completamente. Ahora vamos a entrar a lo que es la valoración y evaluación del niño febril. Hablo de esto porque los lactantes febriles tienen unas consideraciones importantes en su abordaje. Debemos comenzar a entender que la fiebre es el motivo más común de visitas a urgencias. El infante febril tiene una condición de riesgo y es que tiene riesgo de una infección bacteriana grave o invasiva. Es importante tener en cuenta y que esto pues no se les olvide, es que solo el 58% de los lactantes que tienen una infección bacteriana invasiva se van a observar clínicamente enfermos, o sea, hay un 42% de pacientes que nos van a consultar por fiebre, que puede que no encontremos un foco aparente, pero que van a estar clínicamente bien, pero de base van a estar comprometidos con una infección bacteriana grave. La incidencia de la infección bacteriana grave en lactantes menores va del 7 al 11% y cuando se valore cuál es esa etiología, se ha encontrado una predominancia de la infección del tracto urinario en el 84% de los casos y por eso nosotros somos tan enfáticos en que siempre estos pacientes deben ser valorados con un uroanálisis para valorar o encontrar si tiene una infección urinaria asociada y pues con el urocultivo y pues ya todo el abordaje que vamos a hablar. Se ha encontrado en las últimas décadas un descenso de la infección bacteriana grave por bacteremia aislada con un porcentaje de 6.4% y meningitis en un 0.2%. Sin embargo, pues son porcentajes que a pesar de que los consideremos bajos, pues van a tener una implicación clínica importante y por eso debemos hacer un adecuado abordaje en estos pacientes. Entonces, a lo largo del tiempo y históricamente se han desarrollado diversas escalas, entre ellas tenemos la escala de Boston, de Filadelfia, de Rochester, de Yale, y ahora último, pues tenemos el algoritmo del step by step. Todas estas estrategias pues tenían como objetivo establecer el riesgo de severidad, del riesgo de que este paciente tuviera una infección bacteriana invasiva. Sin embargo, a lo largo del tiempo, todas estas escalas, excepto la step by step, han perdido su uso y esto está relacionado inicialmente porque la escala de Boston y Filadelfia siempre dentro de su abordaje proponen realizar de rutina punción lumbar a la mayoría a todos los pacientes y sabemos que esto ya no se hace de rutina. En cuanto a las escalas de Rochester y Yale, tampoco se usan actualmente. La de Yale porque si ustedes ven todos los parámetros que valora son hallazgos al examen físico y el estado clínico del paciente y ya vimos que hay un
un 58% en el caso de pacientes que se manifiestan con hallazgos clínicos normales, y la escala de Rochester sí usa parámetros de laboratorio, pero con la llegada y el advenimiento, pues como tal, de los reactantes de fase aguda, como es la PCR y la procalcitonina, pues esto ha tenido un gran impacto en toda en la estratificación de riesgo en los pacientes, y este no lo tiene en uso porque en ese entonces pues no se habían desarrollado, entonces por eso ya no lo debemos usar. Entonces nos quedamos con la escala de Step by Step o el algoritmo. Es un algoritmo desarrollado por un grupo europeo de pediatras en urgencias que tiene como objetivo identificar a los infantes de bajo riesgo que pueden ser manejados de manera ambulatoria sin la realización previa de una punción lumbar ni un tratamiento antibiótico. Entonces, como vemos, este algoritmo va a evaluar inicialmente cuál es ese estado clínico inicial de nuestro paciente, cómo es el triángulo de valoración pediátrica o si luce enfermo. Si este paciente tiene estas características, un triángulo de valoración pediátrica normal, o si luce enfermo, es un paciente considerado de alto riesgo. También, si no presenta alteración en estas, vamos a evaluar cómo es su edad. Si tiene una edad menor a 21 días, se considera un lactante de alto riesgo. Ya estaría pues en la etapa neonatal, que tiene un abordaje diferente. En los casos de que no cumpla con esta edad, vamos a evaluar si hay presencia o no de leucocituria. Si hay leucocituria, se considera un lactante de alto riesgo, y si no presenta leucocituria, vamos a evaluar los niveles de procalcitonina con un punto de corte de 0.5 nanogramos por mililitro, que si está igual o mayor va a ser considerado de alto riesgo. Si no, vamos a evaluar cuáles son los niveles de PCR con un punto de corte de 20 y el conteo total de neutrófilos con un punto de corte mayor a 10.000. No vamos a evaluar si tiene leucocitosis o leucopenia, sino que en el algoritmo es muy claramente es el conteo total de neutrófilos. Si hay una alteración en estos, vamos a considerar un paciente con un riesgo intermedio, y si no, pues va a ser un paciente de bajo riesgo. Entonces, para la validación de este algoritmo se llevó a cabo un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó 11 departamentos de urgencia pediátrica y que tenían como el objetivo atender a menores de 90 días con fiebre sin foco, y se llevó a cabo en un periodo de 3 años. Para poder validarlo se comparó con otras escalas ya determinadas, como la escala o los criterios de Rochester que les hablé anteriormente, y otros como el Lab Score, para comparar el rendimiento diagnóstico del Step by Step en comparación con estos criterios que habían sido validados previamente. Entonces, aquí, ¿qué se pudo encontrar? Que cuando se comparó ese rendimiento diagnóstico con los criterios del Rochester, del Lab Score y del Step by Step, se establecieron diferente número de pacientes considerados de bajo riesgo: 991 por el Step by Step, por el Lab Score 1798 y 949 por los criterios de Rochester. Cuando se hizo un seguimiento en estos pacientes considerados de bajo riesgo, se encontró que hubo 7 pacientes para la escala del Step by Step que presentaron una infección bacteriana severa, es decir, fueron clasificados de bajo riesgo, pero 7 se salieron de esto. En el Lab Score fueron 35 y en los criterios de Rochester fueron 16, pero cuando se evalúa el porcentaje, vemos que el Step by Step tuvo un porcentaje del 0.7%, o sea, mucho menor en comparación a los criterios de Rochester, que lo duplicaron, y con el Lab Score. Entonces, por eso se considera que el Step by Step pues es el mejor a la hora de utilizarlo. Ya cuando se evaluó la tasa, pues, o como la presencia o el desarrollo de una infección bacteriana no invasiva, que pudiera ser una infección bacteriana grave como una infección urinaria, pero que no tenía un compromiso de una bacteriemia o una meningitis, pues realmente sí no hubo diferencias en cuanto al criterio de Rochester y al del Step by Step. En cuanto a la sensibilidad, vemos que el Step by Step tiene una sensibilidad del 92% en comparación con los criterios de Rochester y pues del Lab Score, que es menor, y un valor predictivo negativo del 99.3% mayor en comparación pues con los demás criterios, y un LR negativo de 0.17. Entonces, de aquí se concluye que el Step by Step es entonces pues el enfoque que debemos realizar para los pacientes y los lactantes febriles menores de 3 meses.
Este es el algoritmo que tenemos nosotros en nuestro servicio de urgencias. Aquí cabe recalcar que pues está basado también en todos estos hallazgos y en estos estudios que mencioné, que en los lactantes menores de 90 días con fiebres, aquí se tiene en cuenta la patología, si tienen o no una patología crónica entendida por cardiopatía, inmunodeficiencia, una enfermedad pulmonar crónica o una hipoxia perinatal, que le va a conferir a este paciente un alto riesgo, al igual que si es un recién nacido pretérmino, porque en estos casos vamos a hacer un abordaje completo de sepsis. ¿Qué se refiere con un abordaje completo de sepsis? Vamos a hacer una toma de un cuadro hemático, una PCR, hemocultivo, uroanálisis, urocultivo, y también en estos pacientes pues se va a llevar a cabo un citoquímico y un cultivo de líquido cefalorraquídeo y vamos a iniciar antibiótico-terapia empírica según la edad del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de score pues, relacionados con sepsis. Tenemos el PSOFA. Esta puntuación o el objetivo era adaptar en este estudio, adaptar y validar el SOFA, pues que está dirigido para los adultos con sepsis, que es una escala que nos permite determinar la mortalidad de estos pacientes que cursan con sepsis, pero el objetivo pues era adaptarlo a la población pediátrica. Entonces, en este proceso de generar esa validación y adaptación, se tuvieron en cuenta componentes tanto a nivel cardiovascular como renal que fueron adaptados a los pacientes pediátricos de acuerdo a las variables fisiológicas de cada grupo etario, porque el SOFA como tal de los adultos pues tenía estos criterios basados en los adultos. Entonces la modificación estuvo relacionada con estos puntos de corte tanto a nivel cardiovascular como renal que fueron validados del PELOT, que es un puntaje de disfunción orgánica pediátrica que pues digamos que ya está validado. Entonces, ¿qué otro cambio se realizó para la validación de este puntaje en la población pediátrica? Fue la inclusión del SAFI como una alternativa válida a la PAFI, que pues nos va a indicar una lesión pulmonar y esto está dirigido pues al objetivo que tenemos en la población pediátrica de disminuir la invasividad de los pacientes porque para poder medir la PAFI vamos a requerir de gases arteriales, mediante que por otro lado, con la SAFI, pues lo vamos a hacer es con la saturación de oxígeno y se ha validado y se ha correlacionado con la PAFI, entonces por eso se adiciona. Entonces, como dije anteriormente, este estudio que fue publicado en el JAMA Pediatrics tenía como objetivo buscar adaptar y validar la puntuación del SOFA para pacientes pediátricos utilizando los criterios ajustados para la edad. Entonces, aquí tenemos pues todos los criterios que se valoran, entre ellos tenemos variables respiratorias, nos dan tanto el PAFI como la SAFI, ver también cómo está pues la coagulación, ver si hay alteración hepática o no, y a nivel cardiovascular vemos cómo se modificaron también de acuerdo a la edad, según pues los parámetros fisiológicos, especialmente de la tensión arterial media. A nivel neurológico también se adaptó la escala de coma de Glasgow pediátrico y a nivel renal también las variaciones en la función renal de acuerdo pues a la edad. Entonces, cuando se evaluó pues esta mortalidad o se aplicó esta puntuación del PSOFA con la predicción de la mortalidad, se encontró un punto de corte óptimo de 8 para poder discriminar la mortalidad, porque vemos que a partir de este puntaje de 8 se empezó a incrementar la mortalidad de estos pacientes pues relacionados con esa puntuación inicial. Entonces, ¿qué se pudo concluir? Que el rendimiento de la puntuación máxima del PSOFA es útil para la discriminación de la mortalidad hospitalaria con un área bajo la curva de 0,94, que es comparable con el PELOT 2 que ya se había validado previamente, y cuando se comparó con otras escalas como es la PRIMS 3, que es un puntaje de riesgo de mortalidad pediátrica que se aplica en las primeras 24 horas de admisión, se encontró que el rendimiento pues era similar con un área bajo la curva de 0,88 e incluso era superior al PELOT 2. Entonces de aquí pues, ¿qué se logró? Pues se logró adaptar la escala SOFA a la población pediátrica con una excelente discriminación para la mortalidad intrahospitalaria en la población general, especialmente pues de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ahora vamos a hablar de escalas relacionadas con el trauma. Vamos a hablar de la escala de coma de Glasgow. Sabemos que esta es una de las herramientas más reconocidas y ampliamente utilizadas para evaluar el nivel de conciencia y la gravedad de pacientes con trauma cráneoencefálico. Pues vamos a ver que se va a componer de
cómo es esa respuesta ocular, verbal y motora, y de acuerdo al puntaje podemos establecer un trauma craneoencefálico leve cuando tenemos una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15, moderado entre 9 y 12 y severo cuando es menor o igual a 8. Entonces tenemos una escala pues como tal estándar que ha sido aplicada normalmente a los adultos, pero el objetivo era validar si la escala de coma de Glasgow pediátrica pues era igual de útil que la escala de coma de Glasgow normal. Y eso está relacionado pues con los cambios que hay relacionados pues al neurodesarrollo de los niños más pequeños, donde no vamos a poder valorar la respuesta motora y la respuesta verbal que igual que un adulto. Entonces, si ustedes ven, se realizaron unos cambios. Entonces, por ejemplo, en los criterios estándar, pues evaluábamos si este paciente estaba orientado o no. Aquí podemos ver la presencia de un balbuceo no pues relacionado con su edad. Esto está aplicada principalmente a menores de 2 años. A partir de los 2 años en adelante podemos usar la estándar. Digamos que vamos a valorar en el normal si el paciente tiene confusión o no. Aquí vamos a ver si un paciente está irritable, si un paciente, digamos que llora frente al dolor, o ya en fases más avanzadas si presenta gemidos o pues sonidos como tal incomprensibles. En cuanto a la respuesta motora, pues no es fácil que un niño responda a las órdenes de que mueva determinada parte de su cuerpo, entonces aquí vamos a valorar realmente es el movimiento espontáneo, si el paciente retira pues al tocarlo o con el dolor, y ya las posturas anormales de flexión y extensión pues digamos que son las mismas. Entonces aquí el objetivo de este estudio fue comparar la precisión de la puntuación pediátrica de la escala de coma de Glasgow en niños preverbales menores de 2 años con la puntuación estándar que se aplicó para niños mayores, para ver si con esta escala de coma de Glasgow podíamos identificar o no la presencia de lesiones intracraneales que se valoraban a nivel de la tomografía o lesiones intracraneanas que eran consideradas clínicamente significativas. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que cuando se comparó la escala de coma de Glasgow estándar en comparación con la escala de coma de Glasgow pediátrica, vemos que la escala de coma de Glasgow pediátrica tuvo un área bajo la curva de 0.61 en comparación con la estándar de 0.71, y vemos que hay una variabilidad considerable. Pero sí esto es en cuanto a la presencia de determinar si había una lesión intracraneana que se podía visualizar en el TAC. Pero cuando era una lesión intracraneana significativa, clínicamente significativa, pues vemos que esta variación no fue pues considerable, y por esto digamos que la conclusión es que los médicos y los investigadores sí podemos realizar con confianza la escala de coma de Glasgow pediátrica al evaluar a los niños menores de 2 años, porque nos va a permitir detectar pacientes con lesiones traumáticas intracerebrales que son clínicamente importantes. Entonces, sí la debemos realizar. Ahora vamos a hablar del PECARN. El PECARN es una regla de decisión clínica que tiene como objetivo disminuir el uso de la tomografía cerebral simple de manera innecesaria en caso de pacientes con un trauma craneoencefálico leve. Va a evaluar estos pacientes en los que se puede omitir la neuroimagen porque van a tener una baja probabilidad de tener una lesión intracraneana. Entonces, cuando se validó, esta regla, se encontró que en menores de 2 años tenía una sensibilidad del 100% para un trauma craneoencefálico significativo y un valor predictivo negativo para esta lesión intracraneana clínicamente importante del 100% si no cumplía ningún criterio. Y en los mayores de 2 años, tenía una sensibilidad del 96.8% y un valor predictivo negativo del 99.5%. Con esto se ha logrado prevenir 60 casos de cáncer inducidos pues, por radiación anual en esos pacientes que no requerían de tomografía, y el riesgo de pasar por alto una lesión intracraneana clínicamente significativa es de 1 en 100,000 casos. Entonces aquí tenemos los criterios de decisión. Se van a basar en la historia y en el examen físico relacionado pues con ese trauma, y se va a dividir en los menores de 2 años y en los mayores de 2 años. Entonces, en la historia es muy importante que ustedes pregunten cuál es el nivel si hubo una pérdida de nivel del estado de conciencia del paciente. En los menores de 2 años, si hubo una pérdida de estado de conciencia mayor a los 5 segundos, es indicativo de realizar una tomografía.
En los mayores de 2 años, pues cualquiera en el tiempo, la presencia de vómitos, de cefalea intensa, y también es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál fue el mecanismo del trauma, porque si es un mecanismo severo, a pesar de que no haya tenido esos otros hallazgos al examen físico o esa pérdida del estado de conciencia, también es indicativo de la tomografía. ¿Qué se considera mecanismo severo? Un paciente que haya sido eyectado en un accidente de tránsito, por ejemplo, en un vehículo, si hubo muerte de un pasajero con el cual iba ese paciente, si era un peatón, un ciclista que fue arrollado por un carro y que no usaban casco, o la caída de más de 0,9 metros en menores de 2 años y de 1,5 metros en mayores de 2 años. En el examen físico, pues vamos a evaluar si hay un estado mental anormal, si hay fractura de cráneo, si hay hematoma subcaleal, que en los menores de 2 años no debe ser a nivel frontal, y pues la escala de coma de Glasgow que esté alterada. Cualquiera de estos parámetros que se encuentre anormal es indicativo de realizar una tomografía en el servicio de urgencias. Ahora vamos a hablar del Injury Severity Score. Este fue diseñado por Baker en el año 1974. Inicialmente fue con el objetivo de valorar pues la severidad de pacientes que habían presentado un trauma a nivel automotor, pero otros estudios han validado su aplicación con el uso con la presencia de lesiones penetrantes. Esto lo que intenta es estandarizar la gravedad de las lesiones sufridas durante el trauma. Principalmente estaba dirigido pues como una herramienta investigativa, pero también se ha aplicado pues para valorar la mortalidad que tienen estos pacientes con la presencia de un trauma. Entonces es muy importante pues tener en cuenta cómo vamos a valorar las diferentes regiones corporales, porque de esto vamos a establecer cuál es el puntaje para calcular este índice de severidad. Entonces acá tenemos las regiones corporales a tener en cuenta. Y cuando hacemos la sumatoria de todos estos hallazgos, se ha considerado que un ISS mayor a 15 es un marcador de lesiones graves, como lo dije, es un predictor válido de mortalidad durante la estancia. Entonces, ¿cómo se calcula? Inicialmente, pues vamos a tomar siempre los puntajes más altos según como vemos esta clasificación de aquellos pacientes que no presentan una injuria o incluso pues hasta una injuria crítica nos da pues como tal un puntaje, y este puntaje pues va a ser aplicado de acuerdo a la lesión que se encontró en la región corporal. Entonces vamos a tener un ejemplo, un paciente que tiene una ruptura esplénica a nivel del abdominal, a nivel abdominal se le va a establecer un puntaje de 2, a nivel del tórax, si tiene, digamos, una fractura de costilla, se le va a dar un puntaje de 2, y en extremidades una fractura de fémur, un puntaje de 3. Esto se le va al cuadrado y cuando se suma, por ejemplo, en este caso, dio 17, sabemos que mayor a 15 es un marcador de lesiones graves y es un predictor de mortalidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Una limitación es que, por ejemplo, si tenemos en una de las extremidades 2 lesiones o a nivel abdominal 2 lesiones, siempre se coge la más severa, por lo cual digamos que se podrían dejar de lado varias alteraciones de órganos que están en un mismo lugar anatómico. Ahora vamos a hablar del índice de shock. El índice de shock, perdón, en los adultos se ha considerado como un predictor de mortalidad y necesidad de transfusión masiva. Este resulta de la división de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, y en la población pediátrica se ha logrado identificar a los niños que pueden padecer una lesión grave después de un trauma cerrado. En esta revisión, digamos, retrospectiva por un departamento pues, de cirugía pediátrica, digamos que se buscaba comparar la capacidad que tenía el índice de shock en comparación con la presión arterial de poder predecir los pacientes que podían ser llevados a una transfusión de sangre, a una operación, pues, a una cirugía de emergencia o una intubación como tal orotraqueal en 24 horas de admisión. De acuerdo, pues, a la edad se estableció un valor o un índice de shock aceptable de 4 a 6 de 1,2, de 7 a 12 años de 1 y de 13 años en adelante de 0,9 el índice de shock. Entonces, ¿qué se encontró? Que al compararse este índice de shock cuando estaba aumentado en comparación con la hipotensión sola, podemos ver que aquellos pacientes que fueron llevados, pues de la corte, que fueron evaluados, que fueron llevados a una cirugía de emergencia,
Si comparamos el índice de shock, el 30% de los pacientes que tenían un shock alterado, un índice de shock alterado, pues digamos fueron llevados a esa cirugía de urgencias en comparación con un 21% menor, perdón, con un 13% menor que tenían pues hipotensión. Cuando se evaluó pues digamos el porcentaje de la ventilación mecánica, un 40% de los que tenían un índice de shock aumentado pues requirieron esa intubación mecánica con una diferencia mucho menor del 17% en casos de que presentaban la hipotensión, y en cuanto a la pues, necesidad de transfusión de productos sanguíneos tenía un 53% versus un 22%. De esta manera, pues el índice de choque aumentado, ajustado por la edad pediátrica, se consideró superior a la hipotensión para poder identificar a los niños lesionados que probablemente iban a requerir o cirugía de emergencia o transfusión masiva o una ventilación mecánica. Ahora vamos a hablar del índice de perfusión periférica. Este se deriva de una señal pletismográfica fotoeléctrica del pulsioxímetro que es capaz de monitorizar la reactividad vascular. Es un método no invasivo útil para evaluar el tono vasomotor periférico, que es una respuesta fisiológica inicial en casos de hipovolemia. Resulta de la relación entre el componente pulsátil arterial y el componente no pulsátil, que hace parte pues de la sangre venosa, y en la vasoconstricción periférica como mecanismo reflejo y compensatorio de esa hipovolemia, pues se va a reducir el componente pulsátil, por lo tanto, el cociente del índice de perfusión periférica pues va a disminuir. Entonces, se ha considerado un valor medio de 1.4 para la normalidad en voluntarios sanos. Puede ser útil en el servicio de urgencias, quirófano y unidad de cuidados intensivos pediátricos para detectar hipoperfusión en respuesta a la reducción del volumen sanguíneo total, y digamos que este fue un estudio que buscaba pues validar o encontrar ese índice de shock que en fases iniciales puede verse alterado antes de la presencia de una hipotensión o de un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces aquí se usó un modelo de hipovolemia central controlado en 25 sanos, donde se le aplicó una presión negativa en la parte inferior de su cuerpo, que conllevó a que se disminuyera el volumen circulante y se redistribuyera progresivamente en las partes superior e inferior, induciendo como un tipo de hipovolemia central. Este se llevó a cabo en un laboratorio de investigación pues, con la Universidad de Ámsterdam, y aquí ¿qué podemos encontrar? Que cuando se fue aumentando ese nivel de presión negativa que estaba relacionado con la hipovolemia central, cuando valoramos este índice de perfusión periférica, vemos como en fases iniciales, digamos, la mayoría tenían un valor de 2.2, pero cuando se empezó a instaurar esta presión negativa con un impacto a nivel de la hipovolemia, generando hipovolemia, pues este índice de shock disminuyó en comparación a la frecuencia cardíaca, que si ustedes ven, pues tuvo un cambio mínimo, y ya en fases más avanzadas de esta hipovolemia fue que se empezó a presentar este aumento de la frecuencia cardíaca. Pero cuando valoramos ya en fases, digamos, más avanzadas de hipovolemia moderada severa, pues este índice de shock realmente no cambió mucho, y por eso digamos que la utilidad clínica es para encontrar esos pacientes en fases tempranas que pueden estar cursando con una hipovolemia, y donde la frecuencia cardíaca y la hipotensión pues ya puede presentarse en fases más avanzadas, que pues es lo mismo que podemos ver en esta gráfica. Aquí el índice de perfusión periférica, cómo disminuyó rápidamente con cambios pequeños, y cómo pues la frecuencia cardíaca sí fue más progresiva. Vamos a valorar otras escalas. Aquí tenemos una escala que es conocida, la escala PEL, que es el Pediatric End Stage Liver Disease. Pues esta es aplicada, o generalmente se ha aplicado para casos de pacientes con una falla hepática, digamos, crónica, pero se ha intentado aplicar esta escala en pacientes con una insuficiencia hepática aguda. Entonces, el objetivo es que este modelo de predicción evalúa 5 parámetros, que es la edad, los niveles de bilirrubina, el retraso del crecimiento, los niveles de albúmina y el INR del paciente,
Y cuando pues se realizó este estudio, se validó como un predictor preciso de mortalidad para los pacientes que cursaban con una insuficiencia hepática aguda y se estableció un valor de corte de 28 porque mostró una especificidad y un valor predictivo positivo del 100% para identificar a los pacientes que no se iban a recuperar espontáneamente, que estaban cursando con una insuficiencia hepática aguda y que iban a tener un mal pronóstico, para ir como visualizando mucho más temprano aquellos pacientes que probablemente iban a requerir un trasplante de hepático. Vamos a hablar del PAS, el Pediatric Appendicitis Score. Este fue desarrollado y validado en el 2002 en una cohorte de 1.170 pacientes entre los 4 y los 15 años. Es un sistema de 10 puntos que se ha logrado establecer una sensibilidad del 98.6% y una especificidad del 94.4% y ha favorecido una disminución de la utilización de la tomografía en un 75.4% de los casos antes a actuales del 24.4%. Entonces aquí se valoran diferentes variables como son la presencia de dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, la presencia de anorexia, de fiebre, de náuseas o vómito, si hay leucocitosis, si hay desviación a la izquierda o si hubo una migración del dolor como tal a nivel epigástrico hacia la fosa ilíaca derecha. De aquí pues se van a establecer diferentes puntajes para poder determinar si el paciente tiene un bajo riesgo, riesgo indeterminado o alto riesgo de tener una apendicitis, bajo riesgo cuando es menor a 4 con un valor predictivo negativo del 95%. Generalmente estos pacientes pues no van a cursar con una apendicitis, hay que buscar otras causas del dolor abdominal, un indeterminado con un puntaje de 4 a 6, donde es útil la realización de imágenes, principalmente o inicialmente la ecografía, y digamos en pacientes que no tenemos una imagen específica o bueno, no hay un hallazgo como muy claro en esa ecografía, podemos pensar incluso en una tomografía. Y ya como tal el PAS de alto riesgo mayor a 6, pues se va a justificar, digamos, la realización de una cirugía. Ahora vamos a hablar de esta score de severidad relacionado con intoxicaciones. Es una herramienta pues que fue desarrollada y realizada en la década de los años 90 que va a clasificar la gravedad de las intoxicaciones en leve, moderada a severa e incluso fatal. Va a hacer uso de la valoración de diferentes sistemas y órganos a nivel gastrointestinal, respiratorio, nervioso, cardiovascular, metabólico, hepático y renal. Y digamos que su objetivo o su aplicación ha sido en la investigación también para comparar los resultados entre diversas sustancias, dosis y tipos de exposición y también digamos que ha sido aplicable para también clasificar la gravedad de la intoxicación en nuestros pacientes. Entonces aquí vemos cómo son pues digamos los diversos sistemas que se van a ver afectados y podemos encontrar cuáles son pues esos hallazgos anormales pues al examen físico pues los hallazgos clínicos que encontremos que nos van a indicar a nosotros que estamos y nos permitan reconocer que estamos ante una intoxicación grave en comparación pues a una moderada o a una leve, incluso pues casos fatales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora María Juliana. Muy bien. Excelente la revisión, muy completa. Pues no abarcamos absolutamente todos los scores de severidad en los servicios de urgencia, pero pues se hizo un esfuerzo muy, muy grande, muy importante. Felicitaciones. Doctor Jaime Arturo Roa, por favor, sus observaciones. Posteriormente termino yo. Sí, sí, gracias. Hay unos elementos muy puntuales la revisión de Juliana. Me parece que avanzó más frente a otras que hemos hecho anteriormente, pero algunos puntos de relevancia, pues obviamente que en esto se puede contradecir o se puede argumentar de alguna manera, pero realmente, digamos, algunos puntos. Soy de la generación de los criterios de Rochester y de los criterios en la escala de Yale, y realmente a través de estudios, y uno de los estudios que más contundencia dio para dejar su plenitud en cuanto a validez fue uno publicado en Pediatric Medicine del grupo de la Universidad de Yale, en donde la escala de Rochester para los niños que están febriles, y uno trata de establecer estos niños amerita darle un manejo séptico, incluyendo función lumbar, y es identificado que el 92% de los casos en niños menores de 60 días se asociaban a bacterias. Pero
advierten que encontraron un caso de un niño que fue clasificado bajo riesgo y que tenía meningitis. Entonces, digamos que estas escalas son confiables, pero hay que ver cuál es el valor predictivo de la escala. Y en ese valor predictivo, este Ballester supera a todas estas, y por debajo de este Ballester está MAP score, o sea que, como bien lo dije, con el rendimiento, la procalcitonina y los reactantes, pues obviamente que las escalas en donde se tenían en cuenta los criterios clínicos se han perdido cierta contundencia frente a todas aquellas en donde los indicadores están dados por reactantes más la parte clínica. Quería enfatizar y dejarle al profe Alarcón una inquietud si lo vamos a hacer allá o acá, pero en fin, yo les digo, pues yo ya voy de salida y quisiera que se trabajara en el índice de tecnografía de percepción, en el sentido de hacer una investigación, y lo hemos hecho observacional hasta ahora, observacional. Simplemente, pues toda investigación se arranca con un proceso observacional. La FDA, a partir de hace 5 años, obligó a las fábricas que producen o elaboran, perdón la redundancia, o fabrican los expulsómetros, a incluir un tercer valor, por no decir un cuarto, pues ustedes saben, está la frecuencia cardíaca, la saturación, o la cantidad o porcentaje de hemoglobina que se une al oxígeno, la curva de petromografía y lo que se llama realmente índice de petromografía o índice de perfusión. Todo eso unido a factores clínicos como un factor determinante en lo que tiene que ver una carga hídrica o una carga de perfusión. Realmente los estudios están dados en neonatos y en personas mayores. Entonces hay una franja en pediatría que amerita, y allá va mi propuesta. Y concretamente nosotros que tenemos una buena prevalencia del dengue, sería importante hacer al menos un registro de índice de perfusión. Es un dato observacional en las primeras 24 48, especialmente 24 48 como febriles, porque es cuando viene la fibra capilar. Entonces, la fibra viene a hacer un estudio, se puede ser controlado, pero en primera fase sería observacional, registrándose el índice de petromografía o el índice de perfusión como un dato significativo frente a la necesidad de aporte hídrico o aporte de expansión de volumen para no entrar en discusión. Entonces, digamos que ahí se puede hacer un buen trabajo y un trabajo interesante de aplicabilidad al medio. El PET, que fue hecho deliberadamente, que sale del PET score y posiblemente el PET score, el PET que es trabajo, fue utilizado para clasificar a los pacientes en qué tanta prontitud requería programar para casos de posteriormente. Se extrapoló los datos del PET y lo recomienda tenerlo en cuenta en los servicios de urgencias como para evaluar la magnitud y la potencialidad de una falla hepática. Termino dando la importancia, porque ya es muy antiguo, la verdad, pero nosotros no lo hacemos, que es el anagama de Mate. Nosotros estamos viendo casi semanalmente, por lo menos las últimas 3 semanas, exposición a dosis que superan los 150 miligramos de acetaminofén. No tenemos forma de hacer concentraciones séricas de acetaminofén, porque la verdad es que estos pacientes deben ser seguidos de este anagama de Mate, que es la correlación entre el tiempo y la concentración sérica de acetaminofén que va a determinar el pronóstico. Hay otras herramientas de pronóstico en cuanto a severidad, y es si en las primeras 48 horas hay alteraciones en cuanto a lo que tiene que ver reacción hepatocelular y trastorno de hemostasia. Pero a medida que, no sé si ustedes ahí en la clínica están haciendo concentraciones séricas de acetaminofén, porque sería lo ideal frente al manejo del paciente, niño o niña que tiene una sobredosis de acetaminofén. Reitero estos puntos, y pues de esto se puede seguir hablando, no es la última palabra, pero son herramientas de trabajo y un servicio de urgencia. Gracias, Jaime. Doctor Roa, muy bien, muchas gracias. Pertinente todas las propuestas que usted
nos comenta. Nosotros medimos niveles de acetaminofén cuando es solicitado en la institución. Respecto a la presentación, María Juliana y Yeneil y todos los presentes, es importante tener en cuenta varios elementos, que todas las escalas, por ejemplo, las escalas de asma, que son muy variadas y que todas nos dan diferentes herramientas. Lo más importante de la herramienta como tal es poderla familiarizarse, conocerla muy bien y utilizarla. Y que cada una de ellas se va focalizando en determinadas patologías. Para bronquiolitis, la escala de Woods, para la asma hay diferentes scores, en fin. Es muy importante la focalización en cada una de ellas y la especialización. Y de verdad es más que familiarizarse uno, y lo otro es la aplicación continua. No es aplicarla una y olvidarse del paciente, sino hacer continuamente la evaluación del paciente, porque es importante la dinámica del paciente, porque estamos hablando del paciente de urgencias, que es extremadamente importante identificarlo. Yo pienso que todas estas escalas han permitido facilitar el trabajo de muchos de nosotros en los servicios de urgencias y nos permiten tener herramientas más sólidas y contundentes, apalancadas en medicina basada en la evidencia, como lo del PECAR, como el índice de choque, en fin, como diferentes escalas que han sido avaladas para poder nosotros hacer el ejercicio desde el punto de vista médico de la mejor manera posible. Lo importante es conocerlas, uno, y ese es el objetivo de la revisión, conocerlas, que los residentes la conozcan y que las usen, porque lo triste es que no se quede esta charla en una presentación como tal, sino que sea utilizada, que el PAS se utilice cuando estemos evaluando al paciente con el dolor abdominal, ¿sí? Que nos llegue el niño intoxicado y le apliquemos la escala de Poisson. En fin, cada una de esas escalas es importante nosotros utilizarlas. Por mi parte, no sé, o sea, me parece que es una revisión muy buena y que lo invita a uno a profundizar, obviamente, y a comprometerse al uso de ellas en el servicio de urgencias. Muy bien, muchas gracias. Por Muchas mi parte, gracias, no hay más. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Juliana. Hasta luego, pues. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Que Hasta esté bien. luego. Sí, señor. Chao, chao. Con el tema de Yeneil. Se meta. Y COVID. No, sí, yo los mandé, ¿cierto? Sí. Sí, yo lo mandé.